Hola, mi nombre es Sofía. Nunca imaginé que la persona que más daño me haría sería mi propia hermana. Durante años pensé que ella simplemente tenía más suerte que yo. Siempre era la favorita de mi madre, la más admirada por toda la familia, y la que recibía todos los elogios. Mientras ella brillaba, yo vivía en su sombra. Desde pequeñas compartíamos la misma habitación, los mismos juguetes y los mismos sueños. Al menos eso era lo que yo creía. Cuando cumplimos 18 años, todo empezó a cambiar. Conseguí una beca para estudiar en la universidad de mis sueños. Era el momento más feliz de mi vida. Había trabajado durante años para lograrlo. Pero una semana antes de comenzar las clases, recibí una llamada inesperada. Mi beca había sido cancelada. Intenté explicar que debía tratarse de un error, pero la respuesta fue clara. Alguien había enviado una carta rechazando la beca en mi nombre. Sentí que el mundo se derrumbaba. Volví a casa llorando y mi hermana fingió sorprenderse. Me abrazó y dijo: «No te preocupes, seguro encontrarás otra oportunidad». En ese momento le creí. No tenía motivos para sospechar de ella. Pasaron los años. Ella consiguió el trabajo que yo siempre había querido. Conoció al hombre del que yo estaba enamorada desde hacía mucho tiempo. Y curiosamente, cada vez que algo bueno iba a suceder en mi vida, terminaba ocurriéndole a ella. Pensé que era mala suerte. Hasta que una noche encontré una vieja caja escondida en el ático de la casa de mi madre. Dentro había cartas, documentos y fotografías que cambiarían mi vida para siempre. Y fue entonces cuando entendí que nada de lo que había vivido había sido una simple coincidencia. Abrí la caja con las manos temblando. Había fotografías antiguas de mi infancia, cartas amarillentas y varios sobres con mi nombre escrito a mano. Lo primero que llamó mi atención fue una carta de la universidad, donde decía claramente que mi beca había sido aprobada. No entendía nada. Esa no era la carta que yo había recibido años atrás. Seguí revisando los documentos y encontré otra hoja. Era una copia de la carta que supuestamente había enviado para renunciar a la beca. La firma parecía mía, pero no lo era. Alguien la había falsificado. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Mientras seguía buscando, apareció un pequeño cuaderno. Era el diario de mi hermana. Nunca pensé que leería algo tan doloroso. En una de las primeras páginas escribió: «Siempre la prefieren por ser más inteligente. Algún día todo lo que sea suyo será mío». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Pasé las páginas rápidamente. En otra fecha escribió: «Hoy cambié la carta de la universidad. Nadie sospechó de mí». Las lágrimas comenzaron a caer. No podía creer que todo aquello fuera cierto. Mi hermana no solo había destruido mi oportunidad de estudiar, también había planeado hacerlo desde hacía mucho tiempo. Pero lo peor aún estaba por llegar. En las últimas páginas encontré otra confesión. Si Sofía descubre la verdad, mamá jamás me lo perdonará. Pero ya es demasiado tarde. Cerré el diario sin poder respirar. Necesitaba respuestas. Bajé las escaleras y encontré a mi madre preparando la cena. Le mostré la carta y el diario. Su rostro perdió el color de inmediato. Se sentó lentamente en una silla y comenzó a llorar. Después de unos minutos de silencio, levantó la mirada y dijo: «Hay algo que debí contarte hace muchos años». En ese instante comprendí que el secreto era mucho más grande de lo que imaginaba. Mi hermana me robó toda mi vida, hasta que descubrí la verdad. Parte 3, 1,3 minutos. Mi madre no podía dejar de llorar. Nunca la había visto tan destruida. Respiró profundamente y con la voz entrecortada, dijo: «Perdóname, Sofía. Todo esto ocurrió por mi culpa». Sentí un nudo en la garganta. No entendía lo que estaba pasando. Mi madre bajó la mirada y comenzó a contarme una verdad que había permanecido oculta durante más de 20 años. Cuando mi hermana y yo éramos niñas, ella siempre sintió que yo recibía más atención. No porque la quisiéramos menos, sino porque yo era una niña enfermiza y necesitaba más cuidados. Con el paso de los años, ese sentimiento se convirtió en envidia. Al principio eran pequeñas mentiras.
escondía mis juguetes, rompía mis cuadernos. Después culpaba a otros. Pero todo empeoró cuando crecimos. Mi madre descubrió varias veces que mi hermana había escondido cartas importantes dirigidas a mí. Cada vez prometía cambiar. Cada vez lloraba y pedía perdón. Y mi madre siempre la perdonaba. Hasta que ocurrió lo de la universidad. Mi madre confesó que había encontrado la carta original de mi beca, pocos días después de que yo creyera haberla perdido. Cuando enfrentó a mi hermana, ella admitió que había cambiado las cartas porque no soportaba verme cumplir mis sueños. Mi madre quiso decirme la verdad. Pero mi hermana amenazó con irse de casa para siempre. Por miedo a perder a una hija, terminó traicionando a la otra. Escuchar aquello fue como sentir que mi corazón se rompía lentamente. No solo mi hermana me había robado años de mi vida. También mi propia madre había decidido guardar silencio. En ese momento escuchamos la puerta principal abrirse. Mi hermana acababa de llegar. Entró sonriendo, sin imaginar que toda la verdad había salido a la luz. Cuando me vio sosteniendo su diario, su expresión cambió por completo. El silencio llenó la habitación. Nadie dijo una palabra durante varios segundos. Finalmente ella respiró hondo y dijo: «Si ya sabes la verdad, entonces también debes saber por qué hice todo eso». Aquellas palabras cambiaron el rumbo de nuestra familia para siempre. Mi hermana dejó su bolso en el suelo y me miró fijamente. Ya no intentaba ocultar nada. Con voz temblorosa dijo: «Fui yo». El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Mi madre rompió a llorar. Yo solo quería una explicación. «¿Por qué?», pregunté. Mi hermana bajó la cabeza. Dijo: «Porque toda mi vida sentí que nunca era suficiente». Explicó que, desde niña, comparaba cada uno de mis logros con los suyos. Cuando yo sacaba buenas notas, ella sentía que había fracasado. Cuando alguien me felicitaba, pensaba que nadie la veía a ella. Con el tiempo, esos sentimientos crecieron hasta convertirse en resentimiento. Admitió que cambió la carta de la universidad. También confesó que ocultó oportunidades de trabajo y mintió en varias ocasiones para quedarse con cosas que me pertenecían. Pero nunca imaginó que esas decisiones destruirían nuestra familia. Las lágrimas corrían por su rostro. Por primera vez, parecía realmente arrepentida. Yo respiré profundamente. Durante años soñé con descubrir la verdad. Pensé que cuando llegara ese día, sentiría alivio. Pero la realidad era muy diferente. No sentía felicidad. Solo una enorme tristeza por todo el tiempo perdido. Miré a mi madre. Ella me pidió perdón una vez más. Comprendí que guardar silencio también había causado mucho daño. Después de unos minutos, tomé una decisión. «Los perdono», dije con calma. «Pero necesito alejarme para sanar». Preparé una pequeña maleta y me fui de aquella casa. Los meses siguientes no fueron fáciles. Empecé desde cero. Conseguí un nuevo trabajo, retomé mis estudios y poco a poco reconstruí la vida que alguna vez me habían arrebatado. Con el paso del tiempo, mi hermana buscó ayuda profesional para cambiar. Nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Sin embargo, ambos aprendimos que la envidia puede destruir una familia. Pero reconocer los errores es el primer paso para cambiar. Hoy miro hacia atrás sin rencor, porque entendí que nadie puede robar nuestros sueños para siempre. Mientras exista la fuerza para volver a empezar, siempre habrá un nuevo camino. Gracias por escuchar mi historia. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz.